Entonces, se fue esto. Entonces, buenos días para todos. El día de hoy pues, vamos a hablar de la actividad 2.2, que son los sistemas de representación para la proporcionalidad directa. Somos el grupo 2, conformado por Angélica Juliana y que pues quien les habla Natalia, que les va a estar acompañando a lo largo de toda la presentación. Nuestra tutora pues es Paola Castro. La presentación la tenemos pensada en dos momentos. En el primer momento vamos a hablar sobre los sistemas de representación a partir de los 9 sistemas propuestos en el documento base del módulo y cerramos con un mapa general que hace una sintetización de esos 9 sistemas. Luego hablaremos a partir de una tarea, un ejemplo, donde se ven estos sistemas de representación para la proporcionalidad directa. Entonces, pues para iniciar, en los sistemas de representación, pues como les comentaba, consideramos importante hablar de los 9 sistemas para la proporcionalidad directa porque se acoplaban perfectamente a la unidad didáctica que queremos plantear. A partir de ello, pues entonces vamos a hablar primero del sistema simbólico, donde lo hablamos desde las magnitudes y variables, que cada una ya tiene sus signos y se pueden operar entre sí. Si ustedes lo ven de frente, pues se pueden ver las diferentes transformaciones que se pueden encontrar también en los sistemas, y si lo ven de manera vertical, también pues las traducciones y demás. En el sistema simbólico, pues vemos que se puede escribir a manera de fracción, también a partir de los 2 puntos o una mezcla con 2 puntos igual. Si ya lo hablamos a partir de las variables, pues podemos hacer uso de un signo o un símbolo, que es como un alfa, que nos habla de proporcionalidad. También lo podemos ver a partir de las variables. Estas variables las vemos a partir de las funciones y también de la K, que la K nos va a hablar siempre de la constante de proporcionalidad. En el sistema verbal, pues entonces es como la escritura en un lenguaje natural, por decirlo de alguna manera, o cómo podríamos hablar esto o escribir esto del sistema simbólico. Por ejemplo, A es a B como C es a D, A sobre B es igual a C sobre D, X y Y son proporcionales, que nos estaría hablando especialmente del símbolo que les estaba comentando, que es para la proporcionalidad. Cuando hablamos de razón, sería hablar de un antecedente y un consecuente. Cuando ya hablamos de una proporción, que es la comparación entre dos o más razones, hablamos de extremos y de medios, y hablamos de algo que se llama la constante de proporcionalidad, que es súper importante para esta temática. Ahora, en el sistema numérico tuvimos en cuenta nosotros para la proporcionalidad directa los números naturales y los decimales finitos positivos. Acá también podemos hablar de los pares ordenados y también podemos hablar cuando nosotros combinamos los números a partir de las funciones, pues que también se puede ver como un sistema numérico porque pues, por ejemplo, en este caso de la función que están viendo, el 2 que yo estoy usando es la variable independiente, el 10 sería la variable dependiente y la k, que es la constante de proporcionalidad, pues sería el número 5 que le estamos asignando en este ejemplo puntual. En el sistema tabular, pues están las tablas que pueden ser de manera vertical o horizontal. Ellas están relacionadas por medio también de la constante de proporcionalidad, donde tienen que cumplir que siempre la división entre ellas dos pues sea una constante. Siempre en la primera columna o fila va a ir la variable dependiente y en la segunda columna o fila va a ir la variable dependiente. Ahora, en el sistema gráfico, como podemos observar, en el eje horizontal siempre va a ir la variable dependiente y en el eje vertical va a ir la variable, perdón, en el eje horizontal va la variable independiente y en el eje vertical va la variable dependiente. También podemos ver que acá hay como una relación con los anteriores sistemas porque vemos las parejas ordenadas y también vemos las funciones. Escrita a manera de función donde K pues siempre va a representar la constante de proporcionalidad. En el sistema geométrico podemos hablar desde los segmentos proporcionales, donde los segmentos tienen que cumplir también que al hacer, digamos, la división, pues me dé una constante. Acá, si ustedes se dan cuenta, en esta temática siempre es muy importante hablar de esa constante. Donde se cumpla esa constante, pues podemos hacer siempre un sistema de representación. Ahora, en el sistema pictórico lo podemos ver desde dos momentos, a partir de los iconos, que nos dan una contextualización al problema o a la situación que vamos a abordar, y a partir de los diagramas sagitales. En los iconos, pues, escogemos, dependiendo de la situación, cuáles se aproximan más, y en los diagramas sagitales se aproximan bastante a la parte tabular. No hay que dejar de lado que en los diagramas sagitales también podemos incluir iconos, entonces también pues, puede ser una mezcla entre ellos dos, donde la relación que hay es que pues la relación es la función que yo estoy haciendo entre los dos conjuntos, y eso es lo que me permite hacer como la relación entre las diferentes variables.
Ahora, en el sistema manipulativo tuvimos en cuenta diferentes materiales, entre ellos los geoplanos, el tagram, las regletas de Cuisinert, las fichas de Lego, policubos, bloques lógicos y geométricos. Ellos tienen sus propias reglas para usarse, entonces consideramos que son importantes en esta temática y pues tienen mucha cabida. En el sistema ejecutable hay diferentes aplicaciones que podemos usar, entre ellas está Cabri, Descartes, Excel, que pues normalmente todos los computadores tienen, Sketchpad y GeoGebra. Este último normalmente se usa bastante porque tiene pues cabida en computadores Mac, Windows y también pues dentro de los celulares. Y pues es totalmente gratuito. Un ejemplo pues de aplicación de GeoGebra pues puede verse de esta manera, donde podemos ver que también está el sistema gráfico, podemos tener una vista gráfica, una vista algebraica, que en nuestro caso sería el simbólico o numérico. Y en este caso, cuando yo no le doy un valor a la constante de proporcionalidad, él me permite jugar con esa constante con algo que se llama deslizadores, que es lo que ven ahí el puntico. Ahora, este es el mapa de sistemas de representación que nosotros planteamos, donde las líneas punteadas son las traducciones que se pueden ver en los diferentes sistemas y las líneas que no son punteadas, pues son las transformaciones en el mismo. Hay diferentes relaciones que podemos encontrar entre ellos, pues porque precisamente pues, pudimos escoger los 9 sistemas de representación, porque puedo saltar de un sistema a otro sin, digamos, tener problema con los signos o con las operaciones que se puedan hacer entre ellos. Esta unidad didáctica permite mucho este tipo de cosas. Entonces vemos que tenemos el plano cartesiano, las tablas de valores, que es todo lo que les he venido hablando a lo largo de la presentación, y en este mapa pues lo sintetizamos. Ahora, a partir de una tarea, que es el segundo momento que les estaba planteando en nuestra presentación, pues la tarea la planteamos de la siguiente manera. La llamamos tarea Mariana de los lienzos. Mariana hace lienzos rectangulares de diferentes tamaños. En cada lienzo, el lado largo es el doble del lado corto. Para una exhibición, Mariana decide pintar 2 lienzos. El primero de 3 centímetros por 6 centímetros y el segundo de 5 centímetros por 10 centímetros. Entonces, la idea no es desarrollar claramente el ejercicio, sino poderlo representar. ¿Cómo se podría ver en los diferentes sistemas de representación que estamos hablando el día de hoy? Nosotros también lo sintetizamos a partir de un mapa conceptual, como lo pueden ver de esta manera. En el sistema verbal, pues vimos que f de x es proporcional a 2x porque vemos que es el doble. 6 es a 3 como 10 es a 5, por las proporciones que nos da el mismo ejercicio, o 6 sobre 3 es igual a 10 sobre 5, que si lo traducimos al sistema simbólico, pues ya se vería a manera de fracción o con los 2 puntos o a manera de función. En el sistema numérico lo podemos escribir a manera de pares ordenados. En el sistema tabular se vería a manera de tabla. Para que veamos un poco más de cerca, se vería de esta manera. El lado corto lo consideramos que es la variable independiente porque el otro es el que depende de ser el doble. El lado largo pues sería la variable dependiente. Se puede ver de manera horizontal o se puede ver de manera vertical. En el caso de manera gráfica, pues tenemos claro que se puede hacer también a mano esta gráfica, pues hicimos uso de GeoGebra, que es donde también se une con el sistema ejecutable, y se vería más o menos de esta manera, donde el eje X sería el lado corto, el eje Y sería el lado largo. Vemos también los pares ordenados incluidos allí, y vemos el f de x igual a 2x, que también estaría haciéndonos relación con los otros sistemas que ya hemos hablado. En el sistema pictórico usamos los diagramas sagitales. Estos diagramas sagitales, como les dije, pues tienen una manera de relacionarse. Pues voy de x a f de x por medio de una función. En este caso mi función me está hablando de que es el doble del anterior. Entonces el 3 se relaciona con el 6, el 4 con el 8 y el 5 con el 10. Pues de esta manera se vería el diagrama sagital. ¿Se podría hacer con iconos? Sí, claro, pero consideramos que el más apropiado para este ejercicio pues era este. En el sistema manipulativo optamos por las regletas de Cuisinert. Las regletas de Cuisinert tienen unos colores específicos y una manera de usarlas que es de manera horizontal. Estas de manera horizontal usamos siempre las de 3 para que se vea como la proporción a la equivalencia que puede haber entre ellas. Entonces representamos el 6 por medio de 2 regletas de 3 y pues el 3 con su regleta de 3 que normalmente es verde claro. La regleta de 5 siempre es amarilla y representamos el 10 con 2 regletas de 5 para que se pueda ver precisamente esa proporcionalidad que estamos planteando. Ahora, en el sistema ejecutable, como les comentaba, usamos GeoGebra, y en el sistema geométrico lo planteamos a partir de un rectángulo. Ese rectángulo, si lo vemos a partir de sus magnitudes de sus lados o de su base y de su altura, podemos ver la relación que hay precisamente. Entonces el lado largo pues lo relacionamos con el lado largo, el lado corto con el lado corto, y
En este caso, pues estaría cumpliendo con la proporcionalidad de los segmentos. De esta manera es que nosotros queremos mostrarles a ustedes una manera a partir de una tarea de los diferentes sistemas de representación de la proporcionalidad directa. Espero que les haya gustado. Las traducciones son la línea punteada que va en doble vía, porque consideramos que se puede saltar de un sistema a otro como se los fui expresando a lo largo de la presentación. Muchas gracias.